Viajeros y exploradores del Cosmoverso. El episodio de hoy me lleva a hacer algo que ya había abandonado, una reseña, pero procuraré ser escueto y no enrollarme mucho, porque se trata de atraer la atención lectora y no de aburrir. Rojo oscuro sobre verde es una novela policíaca de Rafael Álvarez Loranca, publicada en 2023 por la editorial Ópera Prima, a quienes agradezco el envío del ejemplar y pido disculpas por no haber podido realizar la reseña cuando lo tuve pensado, ni haber podido entrevistar a su autor, a quien le mando un cordial saludo. El título ya nos acerca a un simbolismo visual que se entiende por sí mismo, y más cuando estamos frente a una novela policíaca. En mi caso, que por lo que recuerdo nunca he leído este género de novela, aunque sí en cambio me he acercado a producciones de cine y televisión o cómics, creo que he empezado bien por dos razones. La primera, que ya conozco la narrativa de Rafael Álvarez Loranca, gracias a El misterio de la SSS Celeste, reseñada en el blog de Cosmoversus en 2020. Rafael escribe como siente, con un estilo pausado y cargado de fuertes sentimientos, dirigiendo toda su atención no solo a la historia, sino a los personajes. En segundo lugar, Rojo oscuro sobre verde no me ha parecido la típica novela negra que tanto se vende en los últimos años. Claro está que, como he dicho, no he leído mucho este género narrativo hasta el momento, pero sí conozco el tono de algunas de estas novelas que derivan bastante hacia el morbo, si bien tampoco las conozco todas. Pero en este caso, la preocupación por unos personajes demasiado normales, y entiéndase por normal que son comunes, con vidas muy cotidianas en el buen sentido, hace que empatices aún más con ellos. El fuerte carácter intimista de la novela, ante todo muy trabajado en el personaje de Ricardo Pedrolles, principal protagonista de la trama, convierte a esta novela en un espectáculo de sentimientos y un verdadero retrato de la vida de Ricardo, cercano a la experiencia de vida, estoy seguro, de muchos lectores. Precisamente es Ricardo Pedrolles el personaje que más te ata a la lectura, pues Rafael construye pasajes verdaderamente intimistas, como he dicho antes, llegando al punto de apartar de tu mente el caso de los asesinatos y dando prioridad a los recuerdos y vivencias del personaje. Por ello, la novela se encuentra entre un drama existencial y el policíaco casi a partes iguales. De igual modo, refleja a Ricardo y a sus amigos como hombres comunes, alejados de estereotipos de hombres vigorosos e impenetrables. Muy al contrario, los tres personajes basculan entre la inocencia, el trauma y la impulsividad. Pero no quiero desvelar nada a destiempo, porque es tarea de los lectores otorgar a cada personaje el carácter que se merece desde su punto de vista. Pero creo que ya he hablado demasiado de los personajes y no he explicado nada sobre la historia que nos ocupa. Ricardo Pedrolles vuelve a Gijón desde Colombia, tras un desastre amoroso, y se encuentra en un escenario complicado. Una carretera que va a atravesar una zona protegida, con la amenaza de grupos ecologistas y una sospechosa sombra de espionaje entre la empresa constructora y este grupo ecologista. Para no dar demasiados detalles, solo diré que, como os podéis esperar, empiezan los asesinatos, tan desconcertantes y faltos de sentido como tiene que ser en una novela negra. Y de pronto Ricardo se ve envuelto en este peligroso asunto, aderezado con su miedo al enamoramiento y la muerte de varias mujeres que, al parecer, no tienen sentido alguno entre ellas. Pero el lector, que es más listo, sabrá identificar por dónde van los tiros y que ciertas normas literarias y de género narrativo se deberán cumplir si quieren llegar al final del caso satisfactoriamente. Y en eso el autor no falla. Debo decir que llega un punto en que parece haber entrado a un callejón sin salida, donde nada tiene sentido. Claro está que el secreto se encuentra en la mente del autor, porque Rafael lo tiene todo muy bien pensado. No hay que temer porque los puntos muertos parezcan no tener salida. En eso consiste, creo yo, el rompecabezas de la novela negra. Y creo que ya he contado suficiente, porque intentar analizar todo al dedillo me hace correr el riesgo de decir demasiado sobre rojo oscuro sobre verde. Así que entraré en curiosidades, como por ejemplo que la mayoría de personajes poseen nombres que empiezan por R. No sé si ha sido intención del autor, pero ha conseguido cierta musicalidad con ello. Empezando por los tres protagonistas y amigos, Ricardo, Roberto
y Raúl. Pero también tenemos a Raquel, Rebeca. ¿Ha jugado el autor con la letra primera de su propio nombre? Por otro lado, la figura policíaca no está demasiado presente en la trama. Todo el peso recae sobre los protagonistas, civiles en su mayor parte. Y es por esta razón que el cuadro presentado del caso sea quizá tan poco técnico, lo cual tampoco es nada negativo. Muy al contrario, hacer frente a un caso desde la perspectiva civil de unos personajes empeñados en esclarecer un peligroso misterio resulta aún más difícil, puesto que no poseen las herramientas ni técnicas adecuadas como un profesional. Lo que sí podría echar de menos, quizá, es algo más de acción a lo largo del desarrollo, teniendo en cuenta que la mayor tensión se deja ver hacia el final de la novela. Quizá los más inquietos como yo preferían algunos momentos más de peligro. Sin embargo, si es deseo del autor mantener el suspense continuamente, hay que respetar ese deseo, porque por mucho que los lectores sepamos qué es lo que nos gusta, no siempre podemos exigir a los escritores que trabajen para nosotros. Y saber valorar en su justa medida una pieza como esta me parece lo más adecuado. ¿Qué más puedo decir de Rojo Oscuro sobre Verde? Si sois apasionados de la novela negra, de escenarios más rurales y cotidianos con un sabor castizo, de ritmo pausado e intimista, donde poder conocer a algunos personajes a fondo, no dudéis en pedir vuestro ejemplar en Editorial Ópera Prima. Os animo a conocer al autor, que ya ha publicado otros títulos, como el ya mencionado El misterio de la SSS Celeste, de ciencia ficción, y otros titulados El más velo de los griegos, Country Roads y El misterio del corredor desfondado, aparte del título que nos ocupa. Gracias, viajeros y exploradores del Cosmoverso, por esta corta visita al Club de Reseñas de la Estrella Fugaz. Si os apetecen más reseñas de libros, no tenéis más que decirlo.